Bien, aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo para continuar este capítulo 5 de Segunda a los Corintios. Y quedamos en el verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona se convierte en cristiano, hay cambios radicales en la vida de esa persona. Esa persona deja de ser terrenal y se convierte en celestial. Es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es una persona en un estado de condenación a un estado de salvación. Es una persona en un estado de esclavitud a un estado de libertad. Es una nueva criatura, es una nueva dimensión, la dimensión celestial, cuando se convierte en cristiano. Ahora, esos cambios no vienen de la persona, no, eso solo puede hacerlo Dios. Los verdaderos cambios solo lo puede hacer Dios en la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Okay. Bueno, hermanos, estamos entrando en el tema fundamental del cristianismo. Estamos hablando del mensaje de salvación desde el punto de vista de su autor, Dios, el autor de este mensaje. Es un mensaje vivo, es un mensaje poderoso, poderoso. Todo esto procede de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios? Que somos nueva criatura. El cambio de naturaleza en nuestras vidas, de terrenal a celestial, eso procede de Dios. Todo procede de Dios. Todo ese cambio viene de Dios. ¿Y cómo comienza ese cambio? Por medio de la reconciliación. En el pasado, antes de ser cristianos, el apóstol Pablo dice que éramos enemigos. No era, es decir, no era una relación indiferente entre Dios y nosotros. Era una relación de enemistad. Éramos enemigos de Dios. Claro, algunas personas dicen, yo no tengo enemigos. Tiene el más grande de todos los enemigos, Dios. Si no es cristiano, toda persona no convertida es un enemigo de Dios. Hay una enemistad entre Dios y esa persona. Aunque no lo sepan, es una realidad. Hay cosas que no sabemos, pero no por eso no dejan de ser ciertas. Y esta es una de las verdades más aterradoras. Los que no son cristianos tienen una enemistad con Dios.
Pero el amor de Dios ha tomado la iniciativa para la reconciliación. Dios nos ha reconciliado en Cristo. ¿Por qué esa enemistad con Dios? Sencillamente por causa del pecado. Dios es santo, 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 como lo describe Isaías en su capítulo 6. En Él no hay ninguna tinieblas, nada, completamente santo. Y no puede tener comunión, relación plena si no hay esa santidad. Los ángeles son santos, por eso están en su presencia. ¿Recuerdan el Génesis? Adán y Eva tenían una comunión hermosa en el Edén, una comunión como padre e hijo, tomados de la mano en el Edén. Hay una relación plena, íntima, completa. Adán, Eva, Dios. Pero cuando vino la desobediencia, esa comunión, esa relación se corta. Y Dios lo saca del paraíso, lo saca del Edén. Él no, bueno, voy a tolerar esta oportunidad, le voy a dar una nueva oportunidad. No podía Dios darle una nueva oportunidad, porque Adán y Eva se contaminaron con el pecado. Y ya no había ya un muro entre Dios y ellos. Se perdió esa relación. Bastó una sola desobediencia. Miren, Dios no pasa por alto ni el pecado más pequeño, ¿no? Ni una mentirilla blanca, como le dicen algunos, ¿no? Inofensiva. Dios no pasa por alto el pecado. Cualquiera sea su nivel y su intensidad, no lo pasa por alto. No puede haber comunión entre Dios y el pecado. Y si estamos contaminados con el pecado, de allí la enemistad contra Dios. Porque es todo lo contrario a lo que Dios es. Todo lo contrario. El pecado nos separa de Dios plenamente. Por eso es que habla la palabra reconciliados. El hombre por sí mismo no puede reconciliarse con Dios. No puede eliminar esa enemistad con Dios. Por sí mismo no puede. Por causa del pecado. No puede por sí mismo quitarse el pecado en su vida. Su naturaleza pecaminosa no puede. Dios tuvo que hacer una nueva criatura en nosotros. Solo por medio de Cristo. Es el único medio. No hay, hermanos, otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Él es el camino. Él es la vida, la verdad y la vida. Él es.
Cristo. Así que la única manera de relación con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que nos ha reconciliado consigo mismo, es que ha restaurado esa relación plena que había en el Edén antes del pecado. Hay una reconciliación de Dios con el hombre. Nuevamente se restaura esa intimidad, una intimidad como de un padre amoroso con su hijo. Ahora somos uno con Dios. Somos uno en Él. Hemos sido reconciliados con Él. Y repito, solo por medio de Cristo. ¿Y por qué por medio de Cristo? ¿Por qué no pudo haber sido por otra vía? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se abrieron los cielos y se escuchó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oír. Dios no se complace, sino solo con Jesús. Repito, hermanos, solo Jesús agradó a Dios. Su vida, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, todo estaban enfocado en Él, en Jesús. Jesús y el Padre eran uno. Jesús lo dijo, mi Padre y yo somos uno. ¿Y saben por qué? Porque Jesús, santo, santo, santo. Porque en Jesús no había mancha, tiniebla, no había nada. No había nada en Cristo Jesús. Por eso es el único medio. Cuando Cristo muere en la cruz, eso lo vamos a ver cuando veamos el último verso de este capítulo. Cuando veamos ese término de justicia. Él es nuestra justicia. Cristo es el único sacrificio para la reconciliación. La reconciliación solo es posible si alguien paga nuestra deuda. Miren, voy a ponerlo de esta manera, un ejemplo. Si alguien le roba a usted $1,000 y luego se acerca y le dice, uy, perdóneme porque le robé esos $1,000, perdóname y no tengo cómo pagarle, por favor perdóneme. Y usted dice, sí, le perdono, pero ¿cómo le perdona? Vamos a ver, ¿cómo le perdonaría? Diciéndole, bueno, sí, te perdono, ya. Hay una deuda que no ha sido pagada. Para que sea un perdón verdadero, alguien ajeno al deudor tiene que pagar. Y libre de toda deuda, alguien tiene que pagar. Y cuando es pagada, es devuelto esos $1,000, entonces puede haber un perdón perfecto y pleno. Hemos ofendido a Dios, hay enemistad con Dios, estamos en deuda con Dios, y la única manera
de que Dios nos perdone, porque la reconciliación viene con el perdón. Viene con el perdón. Entonces, la única manera en que Dios nos pueda perdonar es que alguien pague esa deuda de pecado, ¿verdad? Que, con el que hemos ofendido a Dios. Y solo Jesucristo podía pagar esa deuda, porque Él no tenía deuda con Dios. Nada tan santo como Dios. Y cuando Él muere en la cruz, su inocencia es transferida a nosotros, a nuestras vidas. Y nuestra deuda, nuestra culpa, nuestro pecado es transferido a Él. Y por eso es que Dios y nosotros nos reconciliamos, porque ha habido el perdón perfecto, el perdón verdadero, ha habido reconciliación. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿saben qué? Hay pasajes en la Biblia que cuestan aceptar. Es por lo increíble, ¿no? Por lo grande que suena. ¿Cómo puede ser verdad eso? Dios nos ha reconciliado en Cristo, nos ha perdonado. Ha habido un perdón pleno y total, porque Cristo ha pagado toda nuestra deuda. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres que sus transgresiones. Eso es lo que dice aquí. Sí, hermano, eso es lo que dice allí. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Hermano, acéptelo. Todo esto procede de Dios. Usted no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada para reconciliarme con Dios. Es Dios el que lo hace todo para reconciliarnos en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Créanme, hermano, Dios no le toma en cuenta sus pecados. Bueno, usted dirá, no puede ser, pero es cierto, Dios no toma en cuenta sus pecados. Si está en Cristo. No estoy diciendo que el pecado no tenga consecuencias. Tiene consecuencias. Y algunas veces la consecuencia podría ser la muerte. Hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Hay consecuencias.
por el pecado. Pero ese es otro tema. El tema es de la reconciliación. Dios le ha reconciliado consigo mismo, ¿verdad? Dice, Dios le ha reconciliado, nos ha reconciliado consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Y si Dios no toma en cuenta mis pecados, tengo paz. Como un pasaje que he mencionado varias veces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste la paz? En que no tengo deudas. Miren, cuando una persona tiene deudas, cuando las tarjetas de crédito ya colapsaron, cuando hay necesidades que cubrir y no hay con qué, a veces no hay paz. Hay cierta angustia, ¿sí o no? Por las deudas. Cuando vienen los acreedores a presionar para que paguemos y no tenemos. Hay una falta de paz. Esa paz que da, no es como si tú no tienes deudas, estás bien con todos, tienes paz, estás tranquilo. Hermano, usted no tiene deudas con Dios, no tiene deudas. Dios pagó todas sus deudas pasadas, presentes y futuras. ¡Qué buena noticia! Es que eso es la buena noticia. Que Dios no toma en cuenta las transgresiones de aquel que está en Cristo. ¿Ve por qué somos nuevas criaturas? Hemos sido revestidos, dice Pablo en los Gálatas, hemos sido revestidos de Cristo, revestidos de Él. Qué buena noticia. La mejor de todas las noticias. Y hermanos, y este no es el único texto que nos habla como si fuera un texto aislado. Ya compartí con ustedes Hebreos 8, cuando habla de que Dios ha hecho un nuevo pacto, y Él dice, no como el que hice con sus padres, con Moisés, con los antecesores, sino un nuevo pacto. Otra vez la palabra cainó, un nuevo pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dios tiene un nuevo pacto que permite que permanezcamos nosotros en su presencia. Dios se desentendió con los que había hecho el pacto antiguo, porque ellos no permanecieron, ellos no permanecieron en el pacto. Por eso es que Dios se desentendió de ellos, pero ha hecho ahora un nuevo pacto en el cual podemos nosotros permanecer, cualquiera sea nuestra situación o circunstancia, permanecer en la presencia de Dios. Y ahí dice en el capítulo 8 de Hebreos, más adelante, Él dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades y pecados. ¡Wow! Y nunca más me acordaré de sus iniquidades y pecados. ¡Qué buena noticia! Seré propicio a sus injusticias. Y la palabra propicio, les recuerdo, significa quitar la ira. Yo quito mi ira de sus injusticias.
y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Qué buena noticia! Quiero leer otro pasaje en Colosenses, la carta a los Colosenses. Hay un pasaje también muy interesante. Colosenses, el capítulo 1 de Colosenses. Dice el capítulo 1 de Colosenses. Dice, versículo 10, capítulo 1 de Colosenses, y lean conmigo, busquen en sus Biblias, porque este mensaje, hermanos, es el mensaje. Este es el único mensaje de salvación. El único. Somos salvos, no por nuestros méritos. Ninguna práctica eclesiástica, hermanos, va a hacerlos salvos, ni permanecerlos salvos. Es el mensaje de Cristo lo que nos hace salvos. Y escuchen esto, es maravilloso, estas palabras. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, dice Pablo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil o enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Créame, hermano. Bueno, no me créame. Crea la palabra. Delante de Dios, usted es santo, sin mancha e irreprensible. ¿Me cree? Delante de Dios. No estoy diciendo delante de su hermano, que puede ver, que no ve como Dios ve. Estoy hablando de cómo Dios lo ve y me ve. Sin mancha, irreprensibles, santos. Así es que Dios nos ve. Por eso es que hay paz. ¿No? Si Dios no me ve así, ¿cómo sé que soy salvo? Dudaría de mi salvación. Y si no dudara, imagínense, y si no dudara si en el último día, y si tengo un mal pensamiento en el momento que viene Cristo, o si tengo una mala acción, o si tengo una mala palabra, ¿qué va a pasar con mi vida en ese entonces? Hermano, somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, porque Él no está tomando en cuenta nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él ha sido propicio a nuestras injusticias, ha quitado la ira de nosotros. Ahora somos sus hijos. Ojo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Miren, no hay más santos que otros. Oye, fulano es más santo que otro. Todos
somos igual de santos. ¿Por qué? Porque la santidad de Jesucristo está delante. Entre Dios y nosotros está Jesucristo. Por eso es que somos santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Y cuál es la condición para permanecer así? Dice el mismo Pablo en los Colosenses, versículo 23. Vamos a leer versículo 22 porque es hermoso. Es nuestra identidad lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 22. Sin embargo, ahora Él, antes éramos de ánimo hostil, enemigos de Dios. Sin embargo, ahora ya Dios no nos ve como enemigos, sino que estamos reconciliados en el cuerpo de Cristo Jesús. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, que nuestra permanencia en Cristo depende de no movernos de esa esperanza del Evangelio, creer en el Evangelio, creer en la obra que Cristo ha hecho, creer en el amor de Dios, que Dios nos ama de tal manera nos ama, que nos ha reconciliado. Cuando Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 3, él dice, vamos a leerlo, porque el Espíritu Santo lo siempre explica mejor, ¿verdad? Tito, el capítulo 3 de Tito, qué hermoso. Dice, versículo 3 del capítulo 3 de Tito, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fíjense, no podíamos hacer más nada. Esa era nuestra naturaleza. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Fíjense, tiempo pasado, Él nos salvó. Quitó su ira. Nos reconcilió en Cristo. Él nos salvó, no por obras de justicia. Ninguna obra, por muy grande que sea, yo pudiera haber agarrado a todos los pobres del mundo para alimentarlos y cuidarlos y toda mi vida entregarlos a ellos. Pero esa obra de justicia no es nada, no funciona, no sirve para reconciliarme con Dios. Yo pude haber estado en el culto más perfecto y estar toda mi vida en ese culto perfecto. Tampoco. No puede ser por mi justicia. Por eso es que dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Qué hermoso, qué hermoso.
Ese, hermanos, es el mensaje del Evangelio, el mensaje glorioso del Evangelio. Él nos salvó. Hay muchos textos. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, Timoteo. Pablo habla de este mensaje único, glorioso, el único capaz de salvarnos. Esto es lo que es el Evangelio. Esto es lo que son las buenas noticias, que Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo Jesús, no tomando en cuenta nuestros pecados. Wow. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Un amor incomparable. Nuestra vida cristiana debería caracterizarse por un crecimiento hacia el conocimiento del amor de Dios. Dios nos ama profundamente, de una manera que escapa a nuestro entendimiento su amor. Claro que entendemos algo, claro que sí. Sabemos que nos ama, pero todavía nos cuesta aceptar cómo nos ama. Hermanos, miren, Dios no tiene comunión, nada, con el pecado. La única manera de relacionarnos con el Padre, la única manera de relacionarnos con Dios es que seamos santos, santo, como Él lo es. Y solo es posible al revestirnos de Cristo. Entre Dios y el hombre está Cristo. Volviendo pues al capítulo 5 de 2 de Corintios, nuevamente el 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso. Dios ha confiado en sus hijos el mensaje de la reconciliación. Hermanos, esto debería motivarnos a abordar a las personas, con estrategia, ¿no? De tal manera que podamos ser recibidos de alguna manera. Debemos ser astutos como serpientes, mansos como palomas. Pero esto debería motivarnos a abordar a las personas para hablarles de su enemistad con Dios y que Dios está dispuesto a reconciliarse y a tener una comunión plena, íntima, profunda, completa con Él. Porque eso es lo que tiene Dios con nosotros. Cada cristiano es un embajador. Cada cristiano es un representante de Dios. Por ahí hay una religión que habla de uno que es el representante de Dios. No.
Cada cristiano es un embajador y representa a Dios cuando lleva en su vida y en sus palabras el mensaje de reconciliación. Wow. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Hermanos, esa es la misión. Esa es la misión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y lleven este mensaje de salvación. Claro, y cuando dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, porque no hay mejor estrategia para predicar el mensaje de reconciliación que el testimonio. Si no hay testimonio en nuestras vidas, aunque para Dios somos santos, sin mancha e irreprensibles, aunque para Él somos así constantemente, pero si descuidamos nuestra vida, no llevándola a ser imagen de Cristo, entonces no podríamos ser instrumentos de Él, de Dios. Aunque seamos salvos, no podríamos ser instrumentos de Dios para bendecir a otros. No haríamos bien nuestra función de embajador. Un embajador tiene su perfil. Un embajador de las naciones, de una nación, de un gobierno, tiene su perfil. Y si no llena ese perfil, no podrá ser embajador. Igualmente, no vamos a cumplir nuestra función de embajadores de Cristo, si no llenamos ese perfil. Y ese perfil tiene que ver con nuestra vida en busca constante de la santidad. Eso hará que nuestro carácter sea un carácter que refleje el amor de Cristo, el amor de Dios. Y así podemos decir, reconciliados con Dios. Yo estoy reconciliado con Dios. Te invito a reconciliarte con Dios, a reconciliarte con el Padre. Somos embajadores de Cristo. Termina el verso 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y aquí está la doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Bueno, todo lo que he conversado habla de esa doctrina, la doctrina de la justificación. Por nosotros, Dios hizo pecado a nuestro Señor para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo era sin mancha, plenamente justo, puesto que jamás pecó. Era el sacrificio perfecto. Recuerden que la única manera de pagar la deuda que tenemos con el Padre es a través de la muerte. Así que alguien tiene que morir
para pagar nuestra deuda con Dios y reconciliarnos con Dios. Cristo es el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Cuando Dios ve a Jesús en la cruz, Él nos ve a nosotros. Él ve nuestra culpa, nuestra responsabilidad, nuestro pecado. Y cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve a Jesús, su santidad, su justicia, su vida. Nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Ven el porqué de las palabras del apóstol Pablo? Para que nadie se jacte en su presencia. Nadie, puesto que todo es una obra de Dios. Todo. Él nos ha reconciliado. Él nos ha reconciliado con Él. Y es una obra completa. Solo de Él. Entonces, el sacrificio de Cristo ha abierto el camino vivo para entrar en una plenitud con el Padre. Ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Somos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, continuamos en la próxima clase. Gracia y paz para todos.